Bueno, Nico, bienvenido a Influencers al Descubierto. Muchas gracias por la invitación. La verdad, un placer tenerte acá. Ya nos conocemos hace un tiempo y como hablaba acá con el equipo cuando armábamos a ver a quiénes íbamos a entrevistar, tenía muchísima ganas de que vengas. Te escribí un par de veces, te fui tanteando, che, ¿cómo la ves? Y bueno, nada, gracias por tomarte el tiempo para venir. Un placer y lo mismo. Buenísimo. Hemos tenido grandes charlas y está bueno ahora tener una Y charla ahora acá, grabada. en cámara. Totalmente. A ver, voy a hacer una breve introducción tuya para que el resto de la audiencia un poco te conozca más a fondo, porque vos sos una persona muy reconocida en nuestra industria de la comunicación y la publicidad. Tenés un montón de cosas para contar y un montón de credenciales que avalan las opiniones y lo que haces. Entonces quiero repasar un poquito eso para que el resto de la comunidad te conozca. Pero básicamente, el primer punto, vos originaste tu carrera como creativo publicitario. Sí. ¿Sí? Trabajaste mucho en BBDO, trabajaste también de la mano, bueno, de Carlos Pérez como líder de la agencia. Trabajaste mucho en ese mundo y después dijiste, bueno, paso a cofundar una agencia que se llama Más Castro, ¿sí? O que se llamaba Más Castro, en donde tienen un gran hito y como uno de los puntos altos de tu currículum, de tantos puntos altos que tenés, que es que los nominan a Más Castro como agencia boutique más importante a nivel mundial, si no me equivoco, en el 2012 o 2014, 2014. En verdad fue Advertising Age, que tiene un premio a Small Agencies a nivel mundial y ahí es donde... Y ahí Más salieron. Castro. Y sí es importante entender que por ahí BBDO es una agencia de publicidad y Más Castro fue como una casa de innovación. O sea, no solo fue una agencia, sino una agencia con una propuesta de valor prima hermana de la publicidad. Pensada también para innovación. Perfecto. Te nombran también 2 años después uno de los creativos más influyentes a nivel mundial, ¿sí? Los 2 reconocimientos son reconocimientos que no son comunes en esta industria y tanto el de la agencia Small Agencies, creo que deben haber sido la primera agencia argentina y latinoamericana en haber sido nominada. Lo mismo tu nombramiento como creativo relevante a nivel mundial. Speaker en Cannes. Das múltiples charlas en Argentina, en Colombia, en múltiples países. Hablas en La Nación en varias notas, eventos y demás sobre innovación, ¿sí? Hace ya creo que un par o 3 años fundaste Becoming, ¿sí? Una agencia más enfocada en innovación, ¿no? Haciendo un poco esta evolución que hiciste desde una agencia de creatividad a una agencia de creatividad con innovación a una agencia con innovación. Dije bien y cierro, autor de este reciente libro, El método de Taylor Swift, que hay varias Swifties acá, que me dijeron, va a venir el que escribió El método Taylor Swift. Me decían, me lo compraría solo por Taylor Swift. Me decían. Así que bueno, nada, tu faceta de autor también. Bueno, sí, muchas gracias. ¿Qué me olvidé? No, cosas como para articular. Becoming, en verdad, si vos me preguntás, mi carrera es como una transformación crónica y Becoming en algún punto exacerba la transformación más que la innovación. O sea, Becoming toma formas totalmente distintas por proyecto. O sea, a diferencia de Más Castro, que combina metodologías de innovación, pero todavía trabajaba dentro del mundo del marketing, Becoming es un poquito más abierto todavía. Bien. Y más mutante, por decirlo. Y después, bueno, sí, apareció este libro que se lanzó hace 2-3 meses en este viaje de transformación y descubrimiento de un día para el otro. Me aparecí con algo impreso que tampoco lo tenía planeado. Y después, si querés, en paralelo, parte también de mis inquietudes y gracias a la libertad y la flexibilidad que me puede dar Becoming, también estoy, por ejemplo, en Mr. Pink VC, que es un venture partner. En un fondo de inversión. Que a la larga sigo viendo ideas, pero claro, con otro lente.
Estoy en el board de algunas compañías que también me permite ver, o sea, con el sombrero de, llamémosle, innovación y branding, opinar pero desde otro lugar y desde más arriba, casi mucho más desde una dirección, pero para que después la compañía haga con esa decisión lo que le parezca. Pero bueno, a la larga es transformarme mientras ayudo a transformarse a otros, si tuviera que resumir. Perfecto. Como hablábamos un poco antes de empezar acá con las cámaras y a grabar el episodio, yo quería hacer una introducción con esto porque realmente las credenciales que tenés no son normales para nuestra industria y un poco es lo que siempre digo, que te da una voz autorizada para hablar de los temas que vamos a hablar hoy, que es de comunicación de marcas, de innovación, de creación de comunidades, de qué rol tienen los influencers, los creadores y las celebridades en este mundo. Esas son un poco las cosas que vamos a tocar. Te contaba, nuestro podcast le habla a marqueteros, agencieros, a gente que quiere ser influencer, que quiere ser creador, algunos que ya son celebridades, creadores y demás, varios pasaron ya por acá. Y queríamos un poco, y yo quería hablar con vos hoy para ver esa otra mirada de la industria, ¿sí? Que en la industria arrancamos con creadores influencers, pasamos por representantes, que también entrevistamos, pasamos por agencias de influencer marketing como nosotros, obviamente, y después tenemos agencias creativas, agencias de medios y toda esa industria que quiero conversar un poquito con vos. Antes ya era anunciante, que también tuvimos la oportunidad el otro día, nos visitó la gente de DAV, que bueno, vos viste en los premios de esta semana, ¿fue la pasada? Sí, esta semana. Esta semana que bueno, fueron anunciantes del año en Argentina, en los EFIs de Argentina. DAV a su vez fue ganadora como marca, o sea, no solo Unilever, sino DAV. Así que bueno, y creo que también tu cliente Naranja X ganó algunos premios, así que felicitaciones también por los premios. Y para arrancar, siento que la industria de la comunicación en general, vos entraste, y corregime si me equivoco, en la etapa como dorada final de la comunicación, ¿sí? Y desde ese momento las agencias de comunicación, las agencias creativas y demás, siento, y es lo que siento y quiero que me corrijas y me des tu opinión, entraron como en una caída constante y paulatina de relevancia, de disrupción, de perder ese foco en innovación que empezó a ganar, creo yo, la tecnología. O sea, empezamos a ver empresas como Meta, como TikTok, como Microsoft, como Amazon, como a ser como las que traían innovación, las que traían ideas disruptivas, las que creaban plataformas en donde la gente participaba. Y sentí que las agencias empezaron a perder su lugar, obviamente los medios también. Y siento que todavía hoy no se sabe hacia dónde va esto. No se sabe dónde termina, en qué se van a convertir o no. Bueno, en EFIS esta semana Gastón Vigio hizo como un claim bastante fuerte respecto a no maten más las marcas de agencias, hablándole a los financieros de las empresas. ¿Qué opinas de esto que está pasando un poquito más en términos general? Mira, a mí hay una imagen que me ayuda a graficar un poco lo que está pasando y lo que viene pasando desde, si querés, la entrada de Internet y obviamente después se acelera por redes sociales, mobile, todo, que es... ¿te acordás? No sé, en alguna clase de geografía de la secundaria que te hablaban de Pangea 1, Pangea 2 y cómo se iban moviendo esas placas tectónicas de manera aleatoria y los continentes que conocemos hoy fueron tomando su forma con el tiempo, pero nunca sabía dónde iba a terminar Jujuy, por decir, o Tierra del Fuego. Se estaba moviendo todo así. Y yo creo que lo mismo está pasando con las tecnologías, las necesidades de los consumidores, barra las conductas de los consumidores. Entonces, esas tres variables, conductas, necesidades, tecnología,
si querés, mete empresas. Está todos en constante movimiento hace más de 20, 25 años. No está tan claro cómo y de qué forma, pero sin duda hoy, vos como lo diferenciaste, ¿no? Agencias y por otro lado esto. Creo que ya todo empieza a competir con todo y Meta, que nació siendo una red social llamada Facebook, termina siendo después quizá no solo, y lo vas viendo por una o sea, creo que el movimiento es la única señal de supervivencia de cualquier empresa hoy. Entonces, en esos movimientos es como el tech, por ahí te están sacando países por acá, pero estás ganando por allá. Creo que todos se están moviendo así. La industria publicitaria, la original, por decirlo, sin duda fue perdiendo más que nada con el tiempo relevancia, pero por una cuestión de que también previo a los 90 estaba, o sea, vos tenías algún tipo de interés creativo y tenías dos opciones, o ser artista y potencialmente con muchas chances de tener que trabajar en otra casa porque no ibas a poder vivir de eso. Hambre, sí. O ir a una agencia de publicidad y traicionar quizá en algún lugar para ese mente artista. La esencia. La esencia, pero sí poder vivir de las ideas y no sé qué. Entonces eso hizo que en la publicidad realmente hubiera otro tipo de talento a otro nivel. O sea, Alejandro Dolina pasó por la agencia de publicidad, Fowell pasó por, digo, el papá de Andrés, ¿no? Sí. Hay un montón de escritores, artistas increíbles que pasaron por la agencia de publicidad. Entonces, la verdad es que durante muchos años casi vivíamos una lógica medio de renacentista en la publicidad, claro, donde estaban muchos talentos al mismo tiempo, anunciantes con menos expertise en un montón de cosas, por lo cual había más confianza en esas agencias, y sin duda medios mucho más acotados, por lo cual el expertise ya era mucho más casi gráfico o televisivo. Claro. Obviamente la fragmentación con la cual exponencialmente creció a partir de todo esto que veníamos hablando, hizo que también se fragmentaran las mentes creativas, se fragmentara la influencia en las marcas, al mismo tiempo se fragmentara el conocimiento dentro de las marcas. Entonces, uno podría decir, che, pero las agencias no movieron. Yo, bueno, creo que hay muchas industrias. A mí, si vos me preguntás, yo lo hablaba con un amigo que es periodista y que el periodismo le pasó lo mismo. Lo mismo. Y siempre está lleno de frases tipo el periodismo está muerto o la publicidad está muerta. Y yo digo, no sé, si querés, pensá lo que quieras. Lo que yo sí creo es que el periodista sí tiene mucho futuro. No sé si el periodismo, pero el periodista, el pensamiento del periodista. La esencia del periodismo, o sea, tiene. Y lo mismo te puedo decir del creativo publicitario. El creativo publicitario para mí sí tiene mucho futuro, porque la capacidad de conceptualización, de pensamiento creativo, de conectar marcas con personas, está en su esencia. El tema es que el modelo de negocio de una agencia está totalmente en jaque. Bien. Como también lo están mucho. Entonces, a la larga, todos estos movimientos tectónicos también están relacionados a poder entender desde qué lugar poder monetizar ese valor que uno genera. Y que muchas veces va virando y cambiando. Total. En línea a esta pregunta, vos en tu libro tomás bastantes casos de éxito de marcas, talentos y demás que disrumpen, que es una palabra que sacamos, ¿no? Disrupt de inglés y la tratamos de traducir en español. No sé si esa es la traducción, pero yo la uso. Pero si querés, de maneras no tradicionales, volviendo a los 90, ¿no? Contanos un poquito, por ejemplo, el ejemplo de Liquid Death, ¿no? O sea, ¿qué hizo distinto para ser un éxito y cuáles crees que son los aprendizajes de lo que vos estudiaste de ese caso en particular para marcas que comunican hoy en día, hasta te diría lo tradicional? Porque hoy en la marca, digo, vos trabajás en nuestra industria, las marcas a veces no dejan de ser bastante tradicionales. Es como, bueno, esta es la idea global, vamos a comunicar un poquito en tele, un poquito en radio, un poquito en digital, mandar a algunos influencers, pero como que no hay una idea madre. Mirá,
para dar un poquito de contexto antes de y hacer doble clic en Liquid Death, el criterio de oscuración de esos casos, llamémosle, de hecho yo le pongo el nombre de antimanuales, tiene que ver con esta búsqueda constante mía de quién sigo aprendiendo. O sea, porque la verdad que estamos viendo en esta complejidad que veníamos hablando antes, donde ya las reglas no están tan claras. Entonces ahí estoy viendo todo el tiempo, a ver, qué marca está interpelando a la gente de manera distinta, qué persona, artista. Entonces, sin duda, esta marca yo la vengo viendo en los últimos 4 o 5 años y siento que son esas marcas que está con el machete armando camino. Bien. De hecho, yo ya te digo el nombre, Liquid Death, no sé la audiencia cuánto conoce de qué es Liquid Death, pero si yo les preguntara si se animaran 2 segundos a pensar de qué categoría es, podrían pensar, no sé, es de una energy drink, puede ser una cerveza, Liquid Death, Sí. ¿viste? La típica artesanal, puede ser, no sé, un líquido para motos, ¿viste? No sé. Tal cual. Y es de un agua mineral, que se vende en Whole Foods, por decirte, en el lugar como que tiene como recontra estándares estrictos sí. para la aprobación de marcas para poder venderlas ahí adentro, y está esta marca así como un logo entre millones de ovejitas de marcas toda buena onda de agua mineral, y de repente ya un nombre que te pega una piña en la cara, y casi que ninguna persona que yo conozco en el mundo del marketing aprobaría. ¿Cómo le vas a poner al agua que puede matarte? Es como vas totalmente a contracultura. Entonces decís, ya desde el nombre decís, che, esto me llama la atención. De repente, en ese momento, la innovación de que venga en lata, porque ahora vemos un montón de eso, pero en ese momento, y si cuando empezás a hacer doble clic decís, esto es lo que tomaron, fue la lógica del punk y lo metieron en el corazón de su propuesta de valor, y desde el punk, como con ese nombre, entendieron y apostaron que había gente que le iba a divertir la propuesta. Y si vos me preguntás, ha ido haciendo ya 2 doble clics concretos sobre esta marca entendió desde el principio que no vendía agua, sino que vendía entretenimiento y contenidos. Bien. Uno, y by the way, agua. El producto. Y después distintas extensiones que ha tenido de marca en términos de producto. Lo segundo es, ¿a quién le va a hablar? A cualquier persona que odie el marketing. O sea, ya tomó la marca cierto punto de vista que es, yo ya sé que estás cansado de que venga un avisito antes de ese contenido que vos querés ver y decís skip ad rapidísimo. Ya sé que te odias que te vendan esto prometedoramente. Y tomó eso y transformó todo su marketing en parodia de marketing. Bien. Entonces, ya desde el nombre y esa lógica punk, desde una comunicación de parodia al marketing, ya lo que buscas de entrada es generar otro tipo de empatía en la gente. Casi no te quiero vender, es riámonos juntos. Y después arranca el cómo, que también es muy llamativo. Lo primero, el founder es un ex Netflix. O sea, no viene del palo viene el palo de los contenidos. Bien. Entonces, ya desde ese lugar, el tipo, en verdad, ya tiene una curación de ideas muy distintas. Y, por ejemplo, ¿quién lidera la marca? Y sería como el director general, el CMO, es un ex Funny or Die. Funny or Die sería como un todo por 2 pesos acá. Sí, sí. Es como que vos pongas a Capusotto a liderar tu marca. Claro. El tipo entendió que era más corto el camino de que Capusotto entendiera de marketing a que un pibe de marketing entendiera de entretenimiento. Perfecto. Ahora, ahí te hago una pregunta. Funny or Die es un canal 100% digital, nacido en redes, nacido en YouTube. Es más, creo que, ¿cómo se llama este actor famoso que actuaba ahí con... Hay un video muy bueno de él hablando con su hija, bebé, que le viene a pedir la renta de la casa y como que la putea, que es muy bueno, que fue creado por Funny or Die. Funny or Die, sí, son fue brillantes. Sí, son brillantes. Nacidos en digital. 100% digital, y generaron toda una escuela de creadores y de un tipo de contenido. Pero fíjate, cómo del contenido fue un producto.
Claro. disrumpieron con el conocimiento de contenido. Siempre se dice que las grandes innovaciones no vienen de los sectores de una industria, sino que vienen de agentes externos. Ok. O sea, ejemplo, Apple disrumpió el mundo de la música porque traía las lógicas del mundo de la tecnología al mundo de la música, y era más rápido eso a que alguien del mundo de la música entendiera de tecnología. Perfecto. Estas personas están, para mí, disrumpiendo y generando una nueva forma de hacer marketing con conocimientos totalmente puros y quizá no de marketing, pero que entendieron que eso es más rápido a que alguien de marketing entienda de contenidos. Entonces, ya ahí empecé a ver, de vuelta, googleando y entendiendo, y claro, empecé a saber después contenidos que vos decís, wow, los pibes a partir de ese espacio generan para mí una revolución también en todo lo que son colaboraciones. Hoy, si vos me preguntás, los últimos 5 años creo que una de las grandes tendencias de la comunicación son los collabs, como se les dice, Sí. donde las marcas se unen o con un influencer o con otra marca. Y para mí ellos revolucionan los collabs, porque casi siempre los collabs buscan en algún punto ciertos puntos afines. O sea, donde haya un win-win para ambas marcas. Bien. Y donde quizás haya un potencial consumidor y mercado para ambas. No sé, yendo a collabs históricos, no sé, un H&M que se junta con un diseñador muy bueno, para que todo el mundo piense, no es solo No es diseño solo ropa mainstream, barata, también, Bien. pero sigue siendo accesible igual. Exacto. Y obviamente a ese diseñador, el H&M le da masividad. Sí, Entonces, Adidas con Stella McCartney, lo mismo. Entonces, casi siempre las asociaciones vienen desde ese lugar. Yo creo que acá las colaboraciones, Liquid Death logró hacer algo más raro, que es transformarse en un influencer. Más que en una marca, en un influencer, que es, hoy hay una cola de 70 marcas que están queriendo hacer colaboraciones con Liquid Death, y marcas que no tienen nada que ver, no son tan lejos de ser punk, son marcas de jabones, marcas de cosméticos, marcas de heladeras, pero entienden que lo que buscan es el tono y la comunidad de Liquid Death. Y desde ese espacio se adaptan a lo que Liquid Death propone. Entonces, por ejemplo, yo soy una marca de jabón tradicional, pero que quiero que Liquid Death hable de mí. Bueno, Liquid Death te arma un jabón para psicópatas, para que se limpien después de matar. Claro. Vos decís, pero eso está loco, no sé qué. Pero claro, la gente se ríe viendo eso, y que exista el producto, ¿cómo existe posta el jabón para psicópatas, para lavarte después de matar? Ya genera el wow factor del otro lado, y al mismo tiempo esta marca la hace un poco conocida. Y si querés, ¿cuál es la vara para mí? ¿Por qué hace esto Liquid Death? Lo único que le interesa a todas estas marcas es, lo voy a usar un término de marketing, pero después es el reason to believe. Es, Okay. che, esto loco puede ser un contenido, vamos a lanzar ahora. Que el consumidor diga, ¿posta existe ese jabón? Eso garpa a otro nivel. Yo siempre digo, en un mundo donde ya la gente, y ni hablar con la IA, se sorprende cada vez menos, el posta cada día vale más. Entonces, Liquid Death, con sus collabs, es una máquina de generar posta. Posta existe, pero para generar un posta tenés que pegar una piña en la cara. Che, es un jabón para psicópatas. Es, no sé, por ejemplo, Elf, ¿viste los maquillajes? Hizo una colaboración con Liquid Death para que las chicas se puedan maquillar como Marilyn Manson. Juegan al fleje Sí, fuerte. todo el tiempo. ¿Qué otras marcas conoces que sean también marcas influencer? O sea, que se estén convirtiendo en influencers. Mira, yo, si te soy sincero, yo creo que ahora hay muchos imitadores de Liquid Death que no necesariamente por ser imitadores les va a ir bien. ¿Se entiende? No, O sea, claro, no quiero ver el imitador. Quiero algo que vos me digas, che, estos también están siguiendo una estrategia similar y lo están logrando. No, yo no creo que hoy haya una marca que esté logrando algo similar. Sí hay marcas que empiezan ¿Un Red Bull? Obviamente Red Bull, y de hecho es anterior a Liquid Death, Red Bull sí tiene un punto en común en Liquid Death, que es Red Bull entendió que ellos es más que una compañía de bebidas, es una compañía de media. Correcto. Eso generaban eventos, y desde esos eventos se meten en Fórmula 1, han puesto un tipo en órbita para que se tire. Entienden que desde ese espacio, sin duda,
pueden también ser el día de mañana contenedor de otras micromarcas que quieran estar en su universo. Porque a la larga lo que crean son universos. Lego podría ser otra, Bien. que sin duda también transversalmente está demostrando ser muy versátil y generar comunidades de chicos y de grandes cada día más. En todo lo que es adultos se está metiendo un montón. Pero no es... Me costaría decir, che, se están transformando en influencers. Yo creo que la tendencia para mí la está liderando por lejos Liquid Death. Ok. De hecho, para mí esto es casi una conclusión bastante reciente, que es, wow, al principio parecían collabs normales y de repente, pará, ya hay una cola de 70 y cuando vas a ver las colas, las que están ahí atrás, claramente están buscando lo mismo que buscarían atrás de un Messi, ¿entendés? Claro. Te hago una pregunta. ¿Crees que este tipo de ejemplos que nos estás dando son ejemplos que en común Liquid Death, Red Bull, ¿cuál fue la otra? Lego. Lego que mencionamos. Lego que se metió con toda la producción de contenido. Claro. Justamente. Lego Batman es de las mejores películas Lego que vi Batman, con mis hijos. Exacto. Tal cual, que la verdad es que llamativo que vos digas una empresa que hace bloques hace 100 años tenga la capacidad de generar eso, pero bueno, eso te quedará para un segundo libro, un segundo tomo. Pero, ¿crees que el éxito está basado en que logran construir comunidad? Sin duda. Yo creo que la palabra comunidad a veces está media bastardeada. Sí, hablemos de eso. Porque parece, vuelvo, el marketinero y a veces quien arma un plan, muchas veces usa la palabra comunidad como medio displicentemente. Total. ¿Viste? No, Anda a hagamos fondo, comunidad. anda a fondo en esto, sí. No, Quiero generar una comunidad. ¿Cuál es el objetivo de este pitch? Quiero generar comunidad. Claro, Sí. y en verdad es una cosa es hablarle a un público y que ese público diga, a ver qué tiene para decirme tal marca o tal otra, versus, boludo, yo mato por esta marca. Bien. O a ver qué trae esta marca para contarme. Y son muy pocas las que generan eso. Las Hoy, que o sea, son exitosas, ¿es condición sine qua non que generen eso? No. Pueden, de vuelta, pueden vender mucho y pueden no tener una comunidad realmente profunda, porque a veces hay un montón de variables en el marketing, como el precio, como Total. Pero ahí mi la pregunta... capacidad de reacción. Pero yo creo que cuando generas una comunidad, o sea, tomémonos en serio la palabra comunidad va más allá de tu público objetivo, Sí. tu target. Es, Sí. para mí, y esto Sí. es una interpretación personal, Vamos, es sí. gente que se enoje si vos cambiaste tu logo, Correcto. se enoje si vos cambiaste tu fórmula, se enoje si siente que estás comunicando algo que no tiene nada que ver con lo que venías comunicando. O sea, es gente que realmente entendió que su vínculo con una marca va un poquito, o sea, tiene más puntos de común que el propio consumo del producto. Total. Yo lo que te preguntaba de si generar comunidad es una condición sine qua non de una marca exitosa. A nivel marca exitosa lo que me refiero es que una comunidad, está bien lo que vos decís, che, vos podés ser una marca masiva y tener otras variables que te hacen que seas masivo, como precio, ser más barato, tener mejor red de distribución, tener mejor promoción, bueno, distinto a todas las P's históricas del marketing. Pero independientemente de eso, la comunidad puede ser que te permita tener, por ejemplo, un price premium sobre el mercado, entonces que vos digas, che, yo el Liquid Death la puedo vender a un precio premium con un mejor margen, con una mejor rentabilidad. Lo mismo Red Bull. O sea, la innovación de producto de Red Bull es cero. ¿Estamos de acuerdo con eso? Obvio. A nivel innovación de producto, cero. A nivel calidad de producto me refiero al sabor, es horrible. Estamos todos de acuerdo que es horrible. Tercero, que lo comuniquen atletas es no mínimo que raro, ¿no? O sea, que te tenés que cuidar, que tenés que... no deberías pasarte de cafeína y demás, ¿no? Deberías como tener... Es como raro. Sin embargo, tener un price premium contra Monster, la rompió. ¿Genera eso la comunidad, de tener esa posibilidad? ¿De vos tener algo mucho más sólido, una ventaja competitiva mucho más sólida? Y sin duda, yo creo que no solo... Si realmente construís comunidad en serio, también podés
más allá del ejemplo de Red Bull, pero podés extender tu marca, porque Red Bull, quieras o no quieras, también es un auto de Fórmula 1, también es una escudería. O sea, no es Hoy en una día. marca sponsoreando un auto de Fórmula 1, No, ¿no? pero Es eso una es hoy en escudería. día. No, pero es una forma Sí. de decir, cuando vos generás comunidad, que de vuelta está muy asociado a generar marca, pero para mí va un poquito más, podés generar marca, pero sin duda yo creo que y parte de los ejemplos, no solo Liquid Death, sino también una Taylor Swift, entienden que tienen que alimentar una comunidad, ser genuinos con esa comunidad, estar a la altura de la expectativa de esa comunidad. Y si lográs esa confianza, si lográs eso, no solo hay una diferencia de precios, sino también la posibilidad real de, volviste a Lego. Lego te hace una película, te hace productos, te hace... O sea, construir, como digo, más que nada universos. La gente es fan también de... Y cuando vos lográs comunidad, podés lograr transformar tu marca en un universo. Bien. Y si tenés que hacer la palabra doble clic en la palabra universo, en un ecosistema de quizá productos, servicios, experiencias alrededor de un grupo de personas que sin duda tiene algún tipo de afinidad con vos. Tengo una pregunta. El influencer, la celebridad, el creador genera comunidad, ¿no? Es lo que lo define como influencer, creador o celebridad. Hasta ahí vamos, ¿no? ¿Por qué hay tantos más influencers, celebridades y creadores que tienen comunidad que marcas? ¿Qué marcas haciendo eso? Sí. Primero, y esto es un punto de vista porque yo a partir de, obviamente, los canales de las redes sociales, más que nada Instagram y TikTok, a la gente le gusta ver gente. O sea, creo que eso, y justo ahí analizo a Liquid Death no, a Drive to Survive, y que fue un programa que en verdad ya tiene varios años, pero que me gustó analizarlo con el tiempo y para atrás, es decir, che, uno de los pibes no cambiaron a la Fórmula, o sea, la transformaron, pero usaron lo mismo que existía hasta ahora, pero la contaron de otra forma. Y una de las drivers, uno de los variables por las cuales disrumpió no solo al mundo de la Fórmula 1, sino a la forma de contar deportes, Total. es que entendió que esto no era solo autos, velocidad y quién ganó. Era también contar historias de personas, y no solo de los pilotos, sino también de los directores de equipo, de los dueños de equipo. Y entender esto de que a la gente le gusta ver gente, lo podés ver desde la gente que, de hecho, por ejemplo, hay un montón de público nuevo entre mujeres y gente joven que se sumó a la Fórmula 1 porque se copa no sé, con Carlos Sainz o se copa con Colapinto. Entonces, toda esta gente nueva que se mete para... ¿Cómo se llama? ¿Sabes? Muy loco, me perdí el hilo. Para ver, vos lo que estás diciendo es toda esta gente nueva que se mete en Drive to Survive desde otros aspectos, que son el director desconocido de Haas, que la historia que tiene es mucho más relevante para alguien que era experto en Fórmula 1 y quiere ver a Verstappen, quiere ver a Alonso y no sé qué, y le dio acceso a un público más masivo, a una historia más humana, que es la de, el de Haas, ¿cómo se llama? Gruner o algo así, sí. que el pibe es un cascarrabias, que tiene un equipo que siempre sale último. Obvio. Y Pero eso bueno, es esa mucho más variable- divertido que ver a Verstappen, tal Entonces, vez. por ahí, uno analiza ese caso y dice, che, a la larga, lo único que podrías entender es que a la gente le gusta ver gente. Y después yo hablo con amigos influencers así y me dicen, che, comparto algo mío y se llena de like. Comparto un libro o algo y... O sea, entonces eso empieza a decir, a las marcas les pasa, a decir, che, ¿de qué lugar puedo conectar con la gente? Y poder lograr influencia sabiendo que no es tan fácil, Sí. porque por definición las redes sociales por algo son sociales primero. Total. Entonces creo que eso es el desafío de, che, ¿cómo puedo lograr esa credibilidad? Y no solo con repetición. Por eso ahí empezás a ver un Liquid Death, que empieza a entender que a veces la mejor forma de vender es no vender. Claro. ¿Entendés? Ahí era un poquito donde quería llegar. A ver,
Empezamos la charla hablando de esto, ¿no? De cómo era la comunicación en los 90, cómo Internet, la tecnología, las redes sociales, el celular generaron una disrupción muy fuerte. Pero la realidad es que hoy estamos en un lugar en donde la atención de la gente está mega hiper fragmentada, porque está fragmentada por canales, o sea, hoy estás viendo tele, radio, desde el celular, redes, ChatGPT, blogs, bla, 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 y dentro de cada uno de esos, infinitos contenidos. Porque cuando yo me meto en redes, digo, podés decir Meta, TikTok, digo, metemos dentro de lo social a YouTube, aunque no está técnicamente correcto, pero YouTube, TikTok y demás. Pero una vez que me meto ahí es como un rabbit hole, ¿no? O sea, tengo 1000 cuentas para meterme, 1000 contenidos para ver, de los que sigo, de los que no sigo, de los que me recomiendan. En ese escenario, ¿no? La realidad es que hoy las marcas dicen, che, pará, la gente está la mayor cantidad del tiempo en redes. Y cuando ve la tele, hoy te contaba que hablaba el otro día con Gastón Edul. Gastón Edul es un periodista deportivo medio tradicional, originalmente, y hoy es uno de las marcas más importantes, digo, de los periodistas digitales más importantes de Latinoamérica. Tiene 2 millones de seguidores en Instagram, 2 millones de seguidores en TikTok, 1 millón de seguidores en Twitter. Hace streaming con Davo y tienen 400.000 views el streaming, o sea, niveles de Olga, Luzu. O sea, son animales de lo digital, pero porque la gente y muchas de las audiencias también más jóvenes están ahí. Él te cuenta, yo en YouTube me ven chicos de 8 a 15 años. En TikTok me ven de 15 a 23, así te lo dice. Wow. En Instagram me ve gente de 25 a 35. En Facebook me ve 40 a 60 y en Teis Sports los de 40 a 60. Entonces me dice, yo le estoy hablando a literalmente toda la audiencia posible de la Argentina en todos los rangos etarios de manera distinta. En cada canal le hablo de manera distinta, pero está en todos canales que hoy se están chupando el 100% de la atención de la gente, ¿no? Ahora, en ese escenario y en esto que estamos diciendo, che, para generar comunidad te da una ventaja competitiva como marca y demás, generar comunidad requiere de que la gente le gusta ver gente. Y de que no te quieran vender. Bueno, Para mí y la de no te mejor quieran- forma ahí de está. vender es no vender. Y de no te quieran vender, mi punto es, vuelvo al principio, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo la industria de comunicación para adaptarse a eso? Porque yo veo, digo, como que siento que son dos bloques como de Lego que no encastran. O sea, que si hablo de una producción, digo, nosotros vamos a premios de la industria. La mega producción que, no sé, que generó comunidad, generó conversación, no sé. Mira, yo creo que hoy no está tan clara la respuesta. O sea, querer hacerlo lo están queriendo hacer. Pero también yo creo que para el anunciante se le fragmentaron tanto los partners que también termina siendo él el que toma la decisión en función de lo que pueda sentir los distintos partners versus tener realmente un socio que lo ayuda a pensar a otro nivel. Entonces termina siendo, en este viaje de ser influido por terceros, un poquito más ecléctico, entonces no terminas de ver una respuesta común de la industria, sino que ves casos. Ves, che, la pegó, pero no necesariamente eso que la pegó le sirve a este o a este. Claro. O sea, yo creo que acá, parte de lo que yo puedo ver en el libro es, y por eso me gusta excederme de la palabra marca, ¿viste? O si querés, o entender que Taylor Swift ya es una marca. O sea, Exacto. empiezan a competir personas, productos y eventos, puede ser la fiesta de Brecht, todas en un... Yo siempre decía, estamos en un mundo donde las marcas se humanizan y los humanos se productizan. Y yo creo que esa es la mezcla que estamos viviendo hoy. Total. Y la complejidad. Entonces, volviendo, acá todas estas marcas, sin duda tienen un punto de vista. O sea, para generar una comunidad necesitas un punto de vista y Sin compartir un punto de vista. Entonces, volvamos, muchas marcas que te ponen la palabra comunidad y la pregunta es, che, ¿tenés un punto de vista? Y no, la respuesta es no. No, ni saben. Che, ¿por qué? Entonces, ahí es donde digo, si nos tomamos yo creo que estos 5 casos se tomaron en serio la palabra comunidad.
y entendieron que la comunidad no deja de ser casi un contrato entre personas y vos, marca, seas una persona, una empresa o lo que sea, un contrato tácito de confianza, de algo genuino, de algo de vuelta, de algo que los dos tienen algo para ganar. Yo te doy y vos me devolvés. Total. Entonces, creo que a veces las marcas, por sus presiones de vender, por sus presiones, con todas las cosas que pasan también en las empresas, que también hay ciertas personas que trabajan 2 años y ya se van. Entonces, las políticas de largo plazo en el departamento de marketing también son muy, muy fluctuantes. Bien, ahí ese punto me parece que está buenísimo, que es, si crear comunidad es algo tan valioso, crear comunidad no es de la noche a la mañana, es un plan de largo plazo, por ende que una empresa se la juegue algo de largo plazo, por esta razón que vos dijiste, que es que la gente no está trabajando a largo plazo en empresas, casi que te diría es imposible y de alguna manera hasta los miden por resultados anuales y cosas que genera una comunidad, no es el resultado desde que arrancás al día siguiente ya tenés resultado, por ende eso también es una problemática, pero pasando ahora al mundo un poco de influencers y celebridades. A mí uno de los casos que más me gusta del libro o que mencionás en el libro es el de Bizarrap. Extrañamente no voy a decir el de Taylor Swift, o sea que obvio que está buenísimo y que me sentí muy reconocido con lo que escribiste porque mi hija también, o sea, terminé yendo a recital de Taylor Swift sin conocer ni un tema, sin conocer al artista en sí y me fui fascinado con la locura que había de la gente en el estadio en River, de las chicas temprano. Bueno, acá me contaban que los colores que elegiste acá son los de Taylor, me dijeron, y que la letra... Tengo entendido que también es letra, y me dijeron unas Swifties, que es de Taylor Swift. Y en el, ¿cómo se llama? En el recital estaban las chicas con las pulseras y se las intercambiaban. Me pareció hasta incluso algo súper sano y lindo que se genere eso. Porque, discúlpame, si querés, porque lo que logró esta mina con ese público es, no solo logró comunidad, transformó fanáticas en amigas. Exacto. Posta, mi hija, seguramente tu hija, y todas las que veíamos ahí sentían que eran amigas de Taylor. Y eran amigas, o sea, mi hija terminó abrazada llorando con 5 que no conocía, y al mismo tiempo cantaban como si se hubiera, y abrazadas, llorando, y en esa zaraza, y con estos cositos. Y de hecho, este elemento, que se llaman The Friendship Bracelets, sí, estos elementos, no lo inventó Taylor. Es algo que ya existía y lo trae la propia comunidad. La propia comunidad se lo trae. Y lo transforma quizás en uno de los, hablemos de marketing, en uno de los brand assets de Taylor, exacto, sin que Taylor lo haya impuesto. Y oh casualidad, viene del lado de la amistad. Yo solo le doy una pulsera con estos cositos a una amiga. Es buenísimo. ¿Entendés? Entonces, eso para mí es una tangibilización concreta de una persona que se entendió que ya su comunidad no son números en Spotify o en YouTube, son amigas. Yo hablo de ahí un término que se llama la intimasividad, que es cada una de esas Swifties esa noche sentía que Taylor le estaba hablando a ella. Total. Entonces, creo que es lograr eso y de vuelta, y lo que tiene ese caso que es a la larga cómo logra hablarle a cada uno, porque ella sigue escribiendo sus propias canciones, porque ella no tiene miedo a exponer su vida personal en sus canciones. De vuelta, algo re humano. Total. O sea, no está buscando la parte tiktokeable de la canción. Exacto. Está buscando, o sea, está dando algo que ningún artista, ejemplo, que compite con ella da, que es, che, te voy a mostrar que te voy a contar cómo me hicieron bullying, te voy a contar la pelea que tuve con este tipo, te voy a contar lo que esta mina dice que soy una tarada y casi acá le hago una canción y le voy a hacer una canción y casi expongo. Que me parece romántico que piense tanto en mí. Claro. O sea, a la larga, esas historias reales, es como que terminó, volviendo a, viste, los blends que se dan en el mundo del marketing para disrumpir, casi que agarró la industria de los chismes y le hizo canción. Y la hizo canción. Total. Y chisme de ella. No consuman eso. Sí. Escuchen mis canciones y van a conocerme más.
Sí. Creo que, a ver, todos estos casos que vos mencionás acá corren la frontera de lo que ya había. Creo que Taylor corre la frontera de lo que era un artista tradicional, ¿no? En esto que vos Pero decís. desde el lugar de la comunidad. De O la sea, lugar de la comunidad. es desde ese Exactamente. lugar donde Exactamente. disrumpe y rompe lógicas, ¿entendés? Pero todos tus casos tienen Sí, sí, sí. Es desde esa curación. ese hilo conductor. Cómo corren la frontera desde la comunidad. Y me quiero quedar con el caso de Bizarrap. Bizarrap, nunca me acuerdo si era que desde Caballito, desde el Derpan Caballito, o en Boedo, o digo por ahí, pero Capital. Sí, 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 sí. Ramos Mejía. Ramos Mejía, se juntaban en una plaza. No, eso es otro. Eso es el quinto escalón. Por eso, el quinto escalón se juntaba y él iba. Contá sí, un sí. poquito la historia vos. Sí, la historia es como parte de... Él hacía videos desde su casa en Ramos Mejía e iba a este quinto escalón, que es donde se juntaban. Era otra época casi renacentista. O si vos ves hoy videos del quinto escalón, que el quinto escalón duró como te diga, de 2012 a 2017, no mucho. Claro. Pero vos ves esos videos, te quemás la cabeza porque todos los pibes que la están rompiendo hoy estaban ahí. Fue el Silicon Valley de la industria Sí, musical lo veías argentina. a Duki, a Milo J. A Woz. Sí, a Woz, a Tiago. Todos, pero pibitos y todos en esta lógica de freestyling. Claro. Compitiendo y público, sin haber tribuna, estaban todos Nada, ahí. en la plaza. En la plaza, en Caballito. Y Bizarrap entra por el costado grabando videos. De hecho, el nombre Bizarrap venía medio del plano de... fue el nombre de su canal de YouTube para contar estos videos. O sea, él era como un medio, él quería ser un medio de lo que pasaba en el quinto escalón. Sí. Y desde ese lugar empieza a vincularse con la comunidad, desde otro lado, y empieza a darse cuenta que aparte de la producción de videos, podía ser producción musical. Ahí nacen las Bizarrap Music Sessions, que si querés es la primera disrupción, que él no hace canciones, él hace sessions. Y que si bien las terminás escuchando, bailando, desde una fiesta, un recital o Spotify, en verdad nacen con un contenido audiovisual, que es en su cuartito 3x3 que tenía en Ramos Mejía para grabar, invita artistas con reglas claras. Che, si vos vas a venir acá y querés grabar una canción conmigo, obviamente él les da este beat que crea, pero después tenés que ser lo más vos posible, lo más auténtico. Si venís acá a una session, tenés que estar contando algo que no lo harías vos en paralelo por tus discos, ¿entendés? Ese es otro punto en común que tenés todos tus casos, la autenticidad. Y bueno, pero para mí la autenticidad es claro, por eso también lo dije al principio, es la autenticidad, es la posibilidad real de generar comunidad. Digo, ¿por qué te haces amigo de alguien? Porque te es auténtico, Obvio. porque sentís que... Sí, que es sincero, que no te está vendiendo nada, claro. Entonces yo creo que eso pasa a ser, hoy, en tiempos y se va a exacerbar cada día más. Con la IA, que también va a estar derrumpiendo al mundo de los influencers. Ahora vamos a llegar a eso. Digo, hoy... Y no me quiero caer, porque creo que hoy todo el mundo dice, no, lo humano. Bueno, pero hagamos doble clic en lo humano, porque si no es una palabra como muy abierta y... De vuelta trillado, y trillada y que no tiene significado. Total. Bueno, estas pequeñas cosas, tomarte en serio la palabra comunidad, tomarte en serio que si querés lograr una comunidad es, che, ¿qué estás dispuesto a dar vos para que el otro se dé cuenta que, este pibe también se está abriendo a mí? Total. Y desde ese lugar, si se abre... y realmente se muestra auténtica y coherente en sus actos, bueno, yo puedo confiar. Y si confío, ahí empieza un ida y vuelta. Entonces, Bizarrap a su forma, sus sessions empiezan a tener... Por algo Shakira elige ir a Bizarrap. Ella le podría haber hecho un disco, pero ¿qué es lo que le propone? ¿Qué es lo que ya tenía? Volviendo a casi, si fuera en el mundo de la música, Bizarrap fue como un influencer que transmitió un mensaje que Shakira no podía dar por sí sola. Exacto. Porque las propias reglas del producto Bizarrap permitían eso. Exactamente. Y lo otro que tiene el producto Bizarrap, simpático, que aún hoy, él que no vive
ya en ese mismo DERPA de Ramón Mejía, él mantiene esa lógica austera, aún hoy con Daddy Yankee, que acaba de sacar una session, la austeridad de es el cantante, El cuarto de su DERPA ahí. él ahí y no más. Sí, es impresionante. Otro punto que de esto que estás comentando, como que me voy quedando, es tal vez esto que estamos hablando de la crisis de las agencias creativas y demás, parte de una crisis de las marcas en sí. O sea, de no saber, no solo de crisis de marca per se, sino de crisis de cómo me voy a posicionar como modelo, como empresa, como esto, qué punto de vista voy a adoptar, en dónde voy a comunicar, cuál va a ser mi modelo. Es algo como más estratégico. Tal vez a veces las marcas, el otro día, me acuerdo hace mucho una frase que era, viste que hubo una moda en donde todas las marcas tenían que tener propósito, ¿no? Porque estaba de moda que la marca tiene que tener Salvar el mundo. salvar el mundo, ¿no? Y entonces el papel higiénico lo que buscaba era, no sé, alimentar a los niños de África y ese era que la realidad era que no era auténtico, obviamente, que era ¿cómo se llama ahora? Un washing, que nombre tiene, pero... Sí, greenwashing. Greenwashing. Y sí es verdad que hubieron ciertas marcas que se mantuvieron con ese propósito, Dove es una, ¿sí? Que mantuvo su propósito a lo largo de su historia y de su esencia, pero no hay muchas marcas y empresas que realmente tienen ese foco y son más, vendamos, ¿sí? Ahí una pregunta antes de meterme, porque ya te estoy llevando un montón de tiempo, así que si me das 10 minutos te agradezco. Pero antes de meterme en la pregunta del futuro y el AI, que es lo que más quiero, vos sabiendo de innovación me copa ese tema, en estos problemas que hay entre las marcas en esta situación, ¿qué va a pasar con esas marcas tradicionales que tienen públicos viejos? O sea, si mi vieja o tu viejo compra desde siempre el Skip, si Skip no le habla al público nuevo, tarde o temprano, ese consumidor no va a agarrar de la góndola Skip o no va a comprar de Mercado Libre. O sea, pero te lo llevo a otro Skip. lado. ¿Cómo lo ves? El problema es más grande. A ver, Es el demográfico. Cada vez hay menos chicos. bien. Entonces, también hay muchas marcas que van a tener que repensarse en términos de productos. O sea, yo creo que son como dos mundos. De Bien. cómo hablo con los más chicos, pero al mismo tiempo cómo transformo industrias que por ahí estaban hablando acá de productos. Hablarles arriba. Y porque cada vez va a haber una base de gente más grande. Total. En esta lógica que hablamos hasta ahora, ¿le llega a los grandes? ¿Hoy? Hoy. En el futuro sí, pero hoy. Y yo creo que hoy la palabra grande también está resignificada. Digo, hoy, Vos sos pendejo. No, ya no. O sea, no. Porque acá en el libro te pones como señor grande. Soy un señor grande. Ni hablar para mi hija. Y bueno, pero hay una parte mía, como seguramente vos también, que no somos tan conscientes de que ya somos más grandes de lo que creemos. Sí, obvio. Porque el valor de época de hoy es aspiracional, es ser joven, por decirlo. Sin de duda. alguna forma. Yo me acuerdo cuando yo era chico, la aspiración era ser grande. Entonces tenías chicos de 15 años que ya estaban peinados a la cachetada. Sí. Y hoy tenés tipos de 50 como yo o más, Sí. que vos decís, che, este tiene... El ¿entendés? Tinelli de este mundo. Y no es che, antes hubieras dicho, che, el pendeviejo, no, es valor de época. Sí. O sea, que yo esté en una remera así cerrada en otro momento, un tipo de 50 años no hubiera estado con la cerrada. Total. Y no es que con esto me siento joven, no soy consciente de lo que me pongo. Tal cual. Lo usé siempre. Pero a la larga, parte de esta esencia del libro es o sea, que la marca que no está en constante búsqueda de conexión No tiene chance. no tiene chance. O sea, se le van a morir los consumidores que tiene. Y yo creo que igual puedo ser malo y podemos decir, sí, las marcas no. Yo creo que lo están tratando de lograr. El tema es que, vuelvo, si no sos coherente en el tiempo, si no sos consistente, a veces las organizaciones atentan contra el buen trabajo porque terminan cambiando los departamentos de marketing en dos patadas, terminan comprando tendencias como la de propósito, cambiemos todo para allá. Entonces, hace que las verdaderas transformaciones son cuando muchos players trabajan también al mismo tiempo y
y atacan una tendencia, por decirte, o algo para transformarlo. Pero acá todas las transformaciones son casi heroicas y épicas de una marca o de una persona, Sí, sí. pero No creo son que hoy cross. todo está tentando. Entonces yo digo, es fácil caer en, sí, ¿verdad? Las marcas no están logrando. Y sí, no lo están logrando. Si tuviéramos que hablar de las marcas en general. Sí, Después sí, sí, podemos sí. tener casos concretos Particulares. y particulares. Y, y creo que mi ejercicio del libro tiene que ver con estar constantemente en decir, sí, ¿cómo están interpelando a estas nuevas audiencias? Estas neomarcas, que pueden ser personas también, Obvio. porque posta no es tan fácil. Antes posta eran reglas como muy más claras. 2 más 2 te daba 4. Sí, 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 era más Hoy 2 más sencillo. 2 te da 6. Hoy, mañana te da menos 6. 7 o te da menos 6. Sí. Y por ahí pasado te da 4. Exacto. Ah, pero entonces yo también siempre digo que estamos en una época donde nos preguntamos si las cosas, cuando salieron mal las cosas, ¿por qué salieron mal? Pero no nos preguntamos cuando salieron bien. Y por ahí están levantando el premio de efectividad a muchas marcas, y por ahí fue de suerte que les fue bien. Y no son conscientes de eso. Y después, claro, al año siguiente vuelven a replicar la misma fórmula No y funciona. no funciona. ¿Y qué pasó? No, porque por ahí no te hiciste las preguntas. Yo creo que estamos en una era... yo uso una frase que viene en medio del mundo de deportivo, que estamos en una época... Pasamos de la etapa aeróbica a la etapa anaeróbica. La aeróbica es, todos antes corríamos y sabías que, bueno, si sabías administrar bien tu energía y no sé qué, te podías correr y estabas siempre al mismo tiempo. El anaeróbico, ¿quién es? El que pica y para. Hace un Pica sprint y para. Y yo creo que estamos en una época anaeróbica, donde vas a tener que correr, pero también parar y decir, bueno, ¿qué es lo que hice? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué puedo aprender? Bueno, volvamos a picar. Sí, totalmente. ¿Entendés? Muy Entonces, bueno. si uno entiende esa época en la que estamos viendo anaeróbica y aprende a parar, a analizar y aprender, tiene todo. Después todo es A/B testing, porque incluso Liquid Death, incluso están siempre a prueba. Sin duda. Y ni hablar cuando entran en Wall Street, donde entran con exigencias. No, porque, bueno, lo que genera Wall Street, que también es un problema para muchas marcas, que es, no me importa lo que hiciste hasta ahora, me importa lo que vas a hacer y cómo me vas a hacer que esta acción valga 5 A veces dar más. un retorno. Entonces, ya se le pide a estas comunidades crecimientos que por ahí son exorbitantes. Entonces, termina generando una contradicción que es, esos crecimientos exorbitantes obligan a la marca a perder algo de eso genuino que había generado en esta comunidad y logra la famosa me quedo sin el pan y sin la torta. Esta comunidad empieza a creer menos en mí. Está bien, generaste nuevos consumidores, pero no necesariamente una comunidad exponencializada. Total. Ya para cerrar, porque me dijiste que me das los 10 minutos extra, ¿qué estás viendo? Lo que me pasa en muchas de estas charlas cuando hablo con marcas, influencers o representantes es que cuando hablo de qué se imaginan a futuro con todo este impacto de la AI, silencio. O sea, silencio no desde el punto de vista negativo, sino el de no tengo ni idea. O sea, no sé qué puede pasar, no sé para dónde puede salir. ¿Cómo la estás vos viendo? Y más en el mundo de generar comunidades, de redes sociales, de influencers, de creadores. Si querés, yo también te tiro cosas que nosotros estamos viendo. Primero y principal, obviamente llegó para quedarse. Sin duda. Segundo, si bien llegó para quedarse, hay mucho de esto que está pasando que pueden ser microamagues. Sí. O sea, esto puede ser. O sea, hay ciertos escenarios que uno hace que vos decís, bueno, esto puede pasar, pero hay otros que, no, pero esto va a pasar, y por ahí termina siendo una maga. Entonces uno tiene que discernir un poquitito. Pero inevitablemente, o sea, hoy, con menos de. O sea, con ya 3 años de ChatGPT, con menos de 2 años de las IA de video, por decirlo, ya creo que te dicen hoy que ya el 50 o 70% de lo que vemos ya es IA.
Entonces, inevitablemente voy a quedar en un lugar común que es, y lo imperfecto va a agarpar. Si la gente le gusta a gente, hay un momento donde todo bien, hay un montón de influencers digitales que hoy son tendencia, que hoy son ejemplos para muchos. Mirá, está el pelo rosa, que está en todos lados, va a los eventos, le paga. Sí, seguramente sea una tendencia, pero cuando la tendencia se transforma en mainstream también genera rechazo. Algunas y muchas. Entonces van a haber contratendencias hacia lo imperfecto. Yo creo que lo deportivo va a seguir siendo... O sea, vos ves el deporte no solo para ver quién gana, sino ves la emoción, la frustración. Entonces hay un montón de cosas que vos decís, y lo real, el yo estuve ahí va a agarpar siempre. Eso sin duda. El La yo estuve experiencia, ahí sí. va a agarpar siempre. Entonces, creo que lo que te cuesta pensar es, porque creo que la IA siempre nos ha corrido un poquito el límite del asombro. Mal. Y aún decir, no, pero la IA es demasiado perfecta, y yo ya estoy viendo IAs imperfectamente perfectas, en el buen sentido. Que ya consideran la variable imperfección. Claro. Entonces, creo que si bien, mismo Sam Altman dijo, no, los influencers, ¿viste? Y de hecho, Sam Altman está creando su propia red social, solo con IA. Pero creo, y lo estoy viendo también en los chicos, empiezo a ver también ciertos John Connorismo. Por ahí hay gente que no sabe quién es John Connor, Sí. pero esa revolución humana. En contra de las máquinas. Claro, John Connor es quien lidera la revolución en Terminator. Y yo lo veo desde mi hija, que yo uso, no sé, ChatGPT, y me dice, papá, estás usando un montón de agua. ¿Cómo de agua? Relaciona y lo cruza con hasta, no sé, Coca-Cola hace el comercial que hace un año le aplaudieron todos, qué groso el comercial que hiciste con ella, no sé qué, hace lo mismo, de hecho mejor, y le llena la cara de dedo, diciendo, no, pero ¿cómo? Entonces creo que hay ciertos movimientos pangeáticos que van a generar que seguramente mucho de este contenido sigue siendo IA, pero el que conecta realmente a otro nivel y Es el humano. el humano. Y vuelvo, ojo con la palabra humano porque también es un lugar Sí, común. el humano auténtico, el humano con... ¿Entendés? Que O sea, tiene un y es el auténtico desde ese lugar, el que no te quiere vender, el que... ¿Qué estamos viendo? Te digo que estamos viendo nosotros. No miramos para 10 años y demás, cosas que nos están pasando hoy. ¿Te acordás que en la industria había un concepto bastante común y en las marcas hay como un mito bastante común de, che, el microinfluencer es mucho más cercano a su audiencia, entonces tenemos que tener, es más, el otro día escuché a un CEO diciendo, tenemos que tener personas reales hablando, o personas, no decía reales, personas hablando de nosotros en cada código postal de cada lugar donde vendemos productos. El otro día yo estaba viendo una herramienta que te permite hacer contenido de personas no reales Sintéticas. consumiendo el producto y te aseguro que no te das cuenta No, entre un microinfluencer que no conoce a nadie y un hecho con AI, no te das cuenta. Por ende, realmente nosotros lo que estamos viendo en el mundo influencer es que si esto es un long tail, toda la parte de perfiles chicos probablemente desaparezcan, en el volumen desaparezcan. Todo eso sea volumen AI. Estamos viendo ya marcas que están empezando a hacer todos sus assets digitales en cantidad y con AI y producción automática. Y estamos viendo un TikTok que está armando una plataforma en donde ya no solo haces el ad manager, pones la pauta, sino que le cargas el brief y te hace también los assets. sí, y Meta también lo propone. Y no sé Meta también lo cuándo. propone. O sea, digo, creo que va a haber, y ahí vamos a ver el equilibrio, ¿no? Entre sobreproducción de contenidos violento. Ya no vas a ver un mismo contenido 2 veces, no te va a pasar nunca más en la vida en digital. Y creemos un poco lo mismo que vos, que las conexiones reales, la persona real pero con conexión real, ¿no? Con autenticidad, con posicionamiento, con experiencia, eso no va a ser reemplazable, porque creo que hay un factor
hasta humano de relacionarte con una cuenta que es AI versus relacionarte con una persona que sabes que es real y que te está contestando en serio y no es un programita. Y sí, yo coincido mucho. Creo que hay algo psicológico Coincido ahí. mucho. Después las historias van a ser siempre, a vos también no importa cómo esté producida, pero una buena historia, muchas veces no es tan fácil que una IA llegue a una historia que realmente interpele. Totalmente de acuerdo. Después van a ver, viste que IA está en dos mundos, en el mundo de las eficiencias, como mucho esto, Sí. y en el mundo de La lo creatividad. aumentado, la creatividad Sí. aumentada, la Sí. producción aumentada. Entonces seguramente vamos a ver, yo creo que una de las tendencias, y voy a poner un nombre por poner, Pinturería del Centro va a tener como una especie de spot que en otro momento solo lo hubiera hecho Nike en Estados Unidos. En términos de, wow, entonces te vas a encontrar también, si tuviera una buena historia, con grandes historias de marcas que hasta ahora no tenían acceso a contar historias aumentadas a ese nivel. Sí. Y de hecho yo tengo otra teoría muy chiquitita también, que es, para mí este próximo mundial, viste que siempre los mundiales, este fue el mundial de las redes sociales, este Sí, fue sí. el mundial de TikTok, este mundial no solo va a ser el mundial de la IA, sino que el comercial más recordado de este mundial, te lo digo hoy, vas a ver que no lo va a haber hecho una marca, lo va a haber hecho una persona, para mí. Una persona. Sí, alguien. Alguien va a haber hecho una historia que se hizo viral, que vos digas, boludo, qué groso este contenido. Y que todos se van a y no acordar de necesariamente va a ser Una marca. las Quilmes de este mundo, ¿entendés? Bien. Porque hoy las herramientas van a permitir eso. De ese video que se hizo viral, por ahí lo hizo Una alguien persona. desde su compu. Algo que estás diciendo, y ya con eso cierro, el otro día estuve en México y estuve charlando con Rebeca Juan, que vos la conocés bien, que es especialista en ella y es profesora, no sé si no es profesora de innovación también o no, Sí. en innovación en Stanford. Y lo que hablaba era, la AI lo que va a hacer es que la gente que es muy dotada va a multiplicar por 1000 su capacidad y los que somos normalitos vamos a seguir siendo normalitos. Entonces lo que va a generar un poco de lo que estabas diciendo es que los grandes creativos van a tener una herramienta que van a potenciar mucho y correr esa frontera de capacidad que tenían. Esa persona en el mundial que va a hacer el video viral, claramente lo va a hacer viral porque tiene una capacidad seguramente distintiva. Bizarrap tiene una capacidad distintiva, el Taylor Swift tiene una capacidad distintiva. La AI lo va a correr la frontera aún más. El tema es el resto de los mortales. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vas a hacer más o menos parecido a lo que se podría hacer en la AI? Me dejó pensando eso y la tiro acá también para que nos quede. Sí, puede ser, pero aún en los normalitos, si tratan de conectar con la gente, pues para mí posta, una de las grandes disrupciones que tiene Taylor es que sigue escribiendo sus propias canciones. Digo, hoy hay allá en la web hay como unas etiquetas que vos podés ponerle a tu contenido no hecho con IA. Y eso para él el día de mañana va a ser un valor. Sí, sí. Y entonces digo, si vos realmente buscás conectar, a veces por ahí lo que antes parecía común va a ser totalmente valorado. Total. Bueno, Nico, gracias. ¿La pasaste bien? Sí, muy bien. Gracias por Mil venirte. gracias. Un lujo tenerte acá. Escucharte es un placer, así que mil gracias por sumarte. Gracias. Gracias a todos.